Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, Noches de Estambul. Soy y estoy aquí como siempre con mi taza de café copyright y con ganas de compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos apasiona. Hoy, mis amores, tengo una noticia que me dejo superíndice 3 con la boca abierta, literalmente. Una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, que ha incendiado las redes sociales y que lo adivinaron, involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para el chismecito? Porque este es de los buenos. Pero antes de entrar en materia, permítanme recordarles como siempre que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos la primicia, el análisis ese completo y por supuesto, la dosis justa de drama que tanto nos gusta. Suscríbanse ya y formen parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Bien, ahora vamos a lo que nos compete. Como dice el título de este vídeo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y vaya que sorprende. Después copyright ese de meses, aún más menos os diré yo de especulaciones, de rumores infundados, de estuvieron juntos, no estuvieron juntos, se aman en secreto, se odian a muerte. Finalmente, tenemos una revelación superíndice 3N que, honestamente nadie, absolutamente nadie esperaba. Prepárense para lo que van a escuchar, porque aquí va, Hande Erçel y Kerem Bürsin, estuvieron trabajando juntos en un nuevo proyecto. Su copyright. Su copyright lo que estuvieron pensando. Después copyright ese de su romance de ensueu más menos de esa cómica innegable que traspasó superíndice 3 la pantalla en senu con diéresis al cap, de la ruptura que nos rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N a todos. La idea de verlos juntos de nuevo, no solo en el mismo espacio, sino además de ese actuando juntos, pareció una fantasía lejana, casi imposible. Pero la vida, mis amigos, estuvo llena de sorpresas. Y esta sin duda es una de las grandes que nos ha dado el mundo del entretenimiento turco en mucho tiempo. La noticia se filtró superíndice 3 hace apenas unas horas, a través copyright ese de varias fuentes confiables dentro de la industria. Al principio muchos pensamos que se trataba de un simple rumor, una estrategia publicitaria para generar expectación superíndice 3N. Pero conforme fueron surgiendo detalles, la verdad se fue haciendo evidente. Hande y Kerem estuvieron oficialmente confirmados para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N. ¿De qué copyright trata la serie? Aún no se sabe mucho. Los detalles se mantienen bajo estricta confidencialidad. Lo que se ha podido averiguar es que se trata de una producción superíndice 3N de alto presupuesto con una historia original y un elenco de primer nivel. Se rumorea que la serie combinará elementos de drama, romance y suspenso, y que estará ambientada en un entorno completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas turcas. Algunos dicen que podrá ser una serie de con diéresis copyright poca, ambientada en el Estambul del siglo XIX. Imaginen eso, mis cafecitos, Hande Erçel luciendo vestidos de corte imperio, con encajes y peinados elaborados, mientras que Kerem Bürsin interpreta a un apuesto oficial del Imperio Otomano. ¡Ay, mi corazón superíndice 3N! Será un festum para los ojos. Otros que se trata de un thriller psicológico superíndice 3 hico con toques de ciencia ficción superíndice 3N. ¿Se imaginan a Hande y Kerem en un mundo futurista, lleno de tecnología avanzada y secretos oscuros? Será algo totalmente innovador. Además de ese podremos verlos en roles complejos y desafiantes, explorando facetas de su talento que aún no hemos visto. La verdad es que las especulaciones estuvieron a la orden del día, y la incertidumbre no hace que aumentar nuestra curiosidad. Yo, por ejemplo, he estado leyendo teorías de fans en Twitter, algunas son realmente descabelladas. Desde una historia de amor entre dos espoas internacionales hasta un drama familiar con secretos ocultos durante generaciones. La imaginación superíndice 3N de la gente no tiene límites. Pero ese ayuda de la trama de la serie. Lo que realmente nos interesa a todos es, sin duda, la dinámica entre Hande y Kerem. CU superíndice 3 Moserú trabajar juntos después copyright, ese de todo lo que ha pasado. ¿Habrá tensión superíndice 3N en el set? ¿O lograron dejar atrás ese su historia personal y concentrarse en sus personajes?
Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y la verdad es que no tenemos respuestas definitivas. Pero podemos hacer algunas conjeturas, basándonos en lo que sabemos sobre sus personalidades y su profesionalismo. Hande y Kerem son dos de los actores muy talentosos y respetados de Turquía. Ambos han demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse a diferentes roles y para trabajar en equipo. Además, a pesar de su ruptura, siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. En varias entrevistas, ambos han expresado su admiración superíndice 3N mutua y han reconocido el impacto positivo que tuvieron en sus vidas. Incluso en algunas ocasiones, se han dejado ver juntos en eventos públicos, lo que alimenta superíndice 3AUN Mood es las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N. Recuerdo que cuando los vimos juntos en la alfombra roja de un festival de cine, las redes sociales explotaron. Todo el mundo estaba comentando sobre su cercanía y sobre la posibilidad de que volvieran a estar juntos. Ahora bien, ¿significa esto que volverán a estar juntos sentimentalmente? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que su reencuentro en la pantalla chica es una oportunidad única para demostrar su talento y para reconectar con el público que tanto los ama. Muchos fans creen que esta nueva serie podrá ser una especie de segunda oportunidad para Hande y Kerem. Una oportunidad para redescubrir su química, para sanar viejas heridas y para reavivar la llama del amor. Imaginen, mis cafecitos, que durante el rodaje de la serie, ambos se dan cuenta de que aún se aman y deciden darse una nueva oportunidad. Será como un cuento de hadas hecho realidad. Otros, en cambio, son muy copyright-ticos. Piensan que trabajar juntos podrá ser un error, que la tensión superíndice 3N entre ellos podrá afectar la calidad de la serie y que al final, todo podrá terminar en un desastre. Y no los culpo, la verdad. Trabajar con un ex nunca es fácil. Siempre hay recuerdos, emociones y resentimientos que pueden surgir y complicar las cosas. Yo personalmente me encuentro en un punto intermedio. Creo que es una apuesta arriesgada, pero también Copyright N creo que tiene un gran potencial. Si Hande y Kerem logran superar sus diferencias y trabajar juntos de manera profesional, esta serie podrá convertirse en un con diéresis copyright sito rotundo. Además, creo que ambos son lo suficientemente maduros y profesionales como para separar su vida personal de su trabajo. Además, no podemos negar que la expectación superíndice 3N que han generado con este proyecto es enorme. Millones de fans en todo el mundo ansiosos por verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y esa es una ventaja que ninguna otra serie podrá tener. Imaginen el rating que va a tener esta serie. Va a romper todos los RU Copyright Codes. Ahora bien, hablando de la fecha de estreno, aún no hay nada confirmado. Se espera que la serie comience a grabarse en los superíndice 3 meses y que se estrene a finales de este o más menos o principios del superíndice 3. Según algunas fuentes, la producción superíndice 3N estuvo buscando locaciones en diferentes partes de Turquía, incluyendo Estambul, Capadocia y la costa del Mediterráneo. Será genial verlos en escenarios tan hermosos. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar pacientemente y estar atentos a cualquier nueva información superíndice 3N que pueda surgir. Y por supuesto, seguir alimentando nuestras esperanzas y nuestros sueños más menos os. Yo por mi parte voy a estar investigando a fondo para traerles todas las novedades sobre este proyecto. Pueden contar con eso. Pero antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Mune se ayuda del chisme y del drama, creo que esta noticia nos enseña más menos a una lección superíndice 3N importante sobre la vida y sobre las relaciones humanas. Nos demuestra que el pasado no tiene por qué copyright definir nuestro futuro, que las segundas oportunidades existen y que a veces, las personas que menos esperamos son las que pueden sorprendernos de la manera positiva. Q copyright N sabe quizá ese trabajar juntos sea lo que Hande y Kerem necesitan para darse cuenta de que aún tienen mucho que ofrecerse el uno al otro. También Copyright N nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes, y que incluso cuando una relación superíndice 3N romántica termina, el cariño más menos o y el respeto pueden perdurar. No todas las historias de amor terminan en un felices para siempre. A veces las relaciones evolucionan y se transforman en algo diferente, pero no por eso dejan de ser valiosas.
Y por último nos invita a mantener la mente abierta y a no juzgar a las personas por sus errores del pasado. Todos merecemos una segunda oportunidad y todos somos capaces de cambiar y de crecer. Ande y Kerem han demostrado ser personas resilientes y trabajadoras. Creo que se merecen esta oportunidad de volver a trabajar juntos y de demostrar su talento. En resumen, la noticia del nuevo proyecto de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Es una noticia que genera incertidumbre, pero también copyright N ilusiu superíndice 3N. Es una noticia que nos invita a reflexionar sobre el amor, las segundas oportunidades y el poder de la reconciliación superíndice 3N. Y sobre todo es una noticia que nos recuerda por qué copyright amamos tanto las telenovelas turcas, por su drama, su pasiu superíndice 3N y sus personajes inolvidables. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de todo esto? ¿Estuvieron emocionados por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que esta serie será un con diéresis copyright sito? ¿O piensan que es una mala idea? ¿Qué copyright nero de serie les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica, un drama de con diéresis copyright poca, un thriller psicolu superíndice 3 jico? Copyright tenme todo. Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta impactante noticia. Y si tienen alguna teoría loca sobre la trama de la serie, no duden en compartirla. Y con esto, mis queridos cafecitos y cafecitas, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que en Noches de Estambul, siempre encontrarán las últimas novedades, los anulisis mood ese completos y la dosis justa de drama que tanto nos gusta. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en copyright mela saber. Mil gracias por acompau más menos arme una vez mood de ese. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y de buenas vibras. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, siempre llena de sorpresas, giros inesperados y mucho drama. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras superíndice 3 más aventuras. Hasta la superíndice 3 mis amores. Besitos. Y recuerden, mantengan su cafú copyright siempre fuerte y sus chismecitos siempre calientes. Nos vemos pronto.